educación, procesos básicos del proceso educativo, otro sobre el comportamiento de los grupos sociales, distintos grupos sociales, y ahora hoy tenemos la suerte de poder tener una mesa para debatir sobre el futuro de la universidad. Todos los que estamos acá sabemos la importancia de lo que es hablar de la universidad y trabajar por la universidad en un proyecto de futuro. No estoy muy seguro que la sociedad lo tenga tan en claro, y no estoy muy seguro que los dirigentes sociales y políticos lo tengan, por lo menos en su mayoría, en la perspectiva de que los valores que encarna la universidad o el desarrollo científico que pueda proporcionar sea realmente clave para el desarrollo de nuestro país y de la región. De todas formas, SLADE siempre toma desafíos para comenzar lo que llamamos esas mesas de debate, donde se traen temas que a lo mejor están en determinados ámbitos, pero que no responden a una conciencia social con la importancia que esto tiene. Soy un convencido que según cómo funciona la universidad y lo que genera la universidad, también es lo que genera la sociedad en su conjunto. El 90% de la dirigencia política es egresada de la universidad, y dentro de eso el 95% de universidades públicas. De ello que empezamos con la universidad pública, el debate, ¿no? A veces me pregunto si el grito de la reforma universitaria no habría que actualizarlo nuevamente en un nuevo contexto, porque las preguntas que se hacían los reformistas a veces no, al menos yo me la hago permanentemente, sobre el funcionamiento de la vida universitaria y de las universidades. Pero yo quería simplemente decirles que por ese motivo hemos proyectado esta cena de debate, porque consideramos que el decurso de nuestra universidad, y en nuestro caso de Córdoba, nuestra universidad mayor, digamos, significa un elemento clave en la perspectiva del desarrollo de la provincia y de la región. Y cuando hablo de desarrollo no hablo solamente de desarrollo económico, hablo de la perspectiva social y política, en la generación de líderes sociales y líderes políticos, en la generación de una mirada más compleja sobre lo que pasa en la realidad y cómo proyectarla en el futuro. Entonces, el método de esta noche, ¿no?, en el cual hemos invitado a tres dirigentes muy reconocidos en la universidad, con una amplia trayectoria desde la época estudiantil, no solamente ahora ya egresados veteranos, todos más o menos, ¿no?, sino con una trayectoria en la cual han vivido los hechos políticos de la universidad y también los hechos profesionales y científicos. Es posible y sería una suerte que hubiera tres miradas diferentes para que después en las preguntas y en lo que podamos recoger nosotros, que tenemos la suerte de estar presentes, podamos llevarnos algunas ideas y generar las propias nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos invitado, ¿no?, a Daniel Barraco, a Alberto León, a John Boreto? Primero, porque tienen años de militancia, digamos, política estudiantil, académica. Segundo, porque son académicos los tres, académicos de nota los tres. Tercero, porque siguen viviendo los proyectos de la universidad como los vivían hace 20 años, o algo más, pero por ahí, digamos. No exageremos tampoco. Entonces, bueno, ellos tienen mucho que decir sobre la universidad porque son partícipes, son dirigentes, son líderes de sus respectivas áreas de influencia. Así que yo no voy a abundar más, voy a decir el método. Cada uno tiene un máximo de 22 minutos para que la exposición entre los tres lleve más o menos una hora y algo, si es que lo usan. Y después de eso generamos las preguntas para poder iniciar el debate. Incluso las preguntas también pueden surgir de los propios panelistas, ¿no? Así que le voy a dar la primera parte a Daniel Barraco, en el cual voy a leer, he puesto 4 o 5 puntos porque le sobra a cada uno antecedentes increíbles. Físico teórico en cosmología, relatividad general, termodinámica y mecánica estadística. Coordinador del proyecto SALAR, la batería de litio en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Profesor titular por concurso en FAMAF, investigador independiente de CONICET FAMA, es decano en FAMA, es director en CONAE, es jefe de gabinete del Ministerio de Educación.
ejemplifico con esto lo que le estaba anticipando. Voy a enmarcar lo que voy a decir, voy a intentar ser breve, pero voy a enmarcar que es en función de un pensamiento global. La universidad no está aislada de la sociedad en la que vive, y yo tengo una visión muy pesimista de la sociedad en la cual vivimos, con lo cual obviamente mi pensamiento sobre la universidad, por ende, va a ser sumamente pesimista. La universidad está dentro de un contexto, que es un contexto social, dentro de un país, dentro de una ciudad, dentro de una provincia, y es ahí a donde yo creo que el problema básico es el contexto, o sea, es la cultura que nos envuelve, que nos rodea, en la cual estamos sumergidos. Entonces el contexto en el cual funciona la universidad es este contexto social, de esta cultura social. Yo siempre digo que mi visión es que es una cultura del realismo mágico, a donde por realismo mágico yo he entendido es que se quiere lo que no se puede. Y si a eso se le suma una conducta política general de demagogia, entonces de los estratos que supuestamente deberían aclararle a la gente cuáles son los límites, lo único que se hace es decir un sí simplemente porque es la manera de mantener el poder. Entonces es un círculo vicioso, terriblemente perverso, que lleva a una sociedad naturalmente a la decadencia. Es decir, quiero lo que no puedo y además me dicen, dale que le metemos para adelante. En ese esquema uno puede ver un poco lo que ha ido pasando con la Universidad Argentina en los últimos 50, 60 años, y claramente venimos de una época que yo la llamaría la época dorada de la Universidad Argentina, que son los 10 años anteriores al golpe del 66, a donde en el caso de la Universidad de Córdoba se hicieron cosas sumamente interesantes que uno debería ver si hemos hecho los últimos 30 años de democracia, hemos hecho algo equivalente. En el año 56 se fundó el FISLIMAF, con lo cual se fundó todas las carreras de ciencias duras cercanas a la física, la matemática, la astronomía y la computación ahora. En el año 59 se fundó el Instituto de Ciencias Químicas. En el año 66 se fundó el Instituto de Ciencias Agronómicas. En los años 60 se intensificó, gracias a la Fundación Ford, el Instituto de Ciencias Económicas, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, y se terminó en el año 66 haciendo la licenciatura en Economía, que llegó a ser una carrera y una cantidad de gente investigadora, incluso con ICE, muy grande, originariamente, con mucho peso. Y yo personalmente no he visto a posterior de eso nada equivalente en generación de áreas de estudio y de trabajo en la Universidad de Córdoba posterior. Esa época es la época de la Argentina de los años 60, donde la diferencia entre el PBI argentino y el PBI brasileño era $1.000 millones. 100.000 Argentina, 101.000 millones de dólares de Brasil. En ese contexto, esa era la década de los 60. Ahora podemos ver un Brasil que es 4 veces nosotros, en 40, 50 años. O sea, el contexto, lo que pasó después tiene que explicar el resultado final. En eso soy terriblemente, como físico, decir, todo lo que pasó en el medio tiene que explicar el resultado final. Somos 4 veces más chicos que con alguien que tengo que comparar. El problema consiste esencialmente, primero que todos los golpes militares generaron en todos los ámbitos sociales argentinos realmente una decadencia brutal, y en la universidad en particular, primero el del 66, que golpeó muy fuerte a la ciencia dura, porque la noche del batón es largo, en particular sobre quien cayó fue sobre la Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires, y de ahí se expandió a toda la ciencia dura del país. Y después el golpe del 76 fue un golpe que en particular se ensañó con las ciencias sociales y humanas. Eso particularmente genera una particularidad en el proceso histórico de la Universidad Argentina. A partir del 83 se produce una lenta recuperación, pero es de hacer notar de que la recuperación universitaria, que se nota claramente en las ciencias duras, las cuales no fueron tan golpeadas en el golpe 76, fue muy difícil para las ciencias sociales y humanas la recuperación después del 83, donde no se ve recuperación en lo que a mí respecta, lo que yo he visto, es en las ciencias tecnológicas. Me gusta siempre separarlas, y eso tiene que ver con una otra realidad numérica, económica del país, y es que el país de los años finales de los 60, comienzos de los 70, el 28% del Producto Bruto Interno era el Producto Bruto Industrial, y esa torta disminuyó al 20%. O sea, Argentina, en la torta total de su producción, ha disminuido su industrialización en
de los últimos 40 años en forma notable. Y eso, naturalmente, se tiene que notar en la tecnología, cuánto influye la tecnología dentro del sistema universitario. Basta con recordar los grandes logros de la tecnología argentina, son logros de la década del 50, de la década del 60, incluso parte de la década del 70. Los logros tecnológicos a posteriori de Argentina son sumamente puntuales, centrados alrededor de cosas como ha sido INVAP, como ha sido el Instituto Balseiro o la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Yo creo que el problema, soy sumamente autocrítico en lo que me ha tocado participar de estos 40 años de universidad. Yo en particular entré muy chico hasta la universidad porque no soy egresado de Belgrano, mejor dicho no soy egresado, me expulsaron en el 76, pero empecé a los 11 años en el año 70 en el Nuevo Belgrano, con lo cual ya llevo 44 años dentro de la universidad. Y creo que uno puede también, viendo cómo siguió el fenómeno a partir del 83, que es donde uno puede empezar a pensar en la recuperación. Los primeros años son sumamente difíciles, la fase edilicia es terriblemente dura en la universidad y recién a partir del año 97 hay un plan con un acuerdo, que es un acuerdo realmente interesante, en ese sentido yo lo rescato, de entre todos los sectores universitarios para hacer los planes de inversión que ha llevado a que la Universidad de Córdoba es una de las que en el país está, desde el punto de vista edilicio, mejor dotada. Y se han hecho grandes inversiones, aún en el momento de mayor crisis del país. En ese sentido, los nuevos edificios en la ciudad universitaria son notables y ha sido una inversión importante. No puedo dejar de decir algo sobre la calidad institucional, porque realmente hoy en día todos sabemos que la calidad institucional ayuda mucho al progreso de las instituciones y el progreso de la sociedad en sí. La calidad institucional de la universidad no puede ser distinta que la calidad institucional que tiene el país. Si la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores tiene que debatir leyes de gran importancia con barras, con bombos, el Consejo Superior tiene que hacer exactamente lo mismo, porque si no sería una universidad aislada de la sociedad y no lo es. Entonces tiene todos los manejos o malos manejos que hemos logrado los argentinos y por ende los hemos soportado o los hemos producido. Se han hecho mejoras del sistema, desde el punto de vista formal, de la estructura del sistema. Hubo una reforma política, un primer paso de reforma política hace 6, 7 años atrás. Se está hablando de hacer un segundo paso de reforma política, cosa que yo avalo, siempre he dicho todo lo que signifique mayor legitimidad ayuda. Pero, como decía recién, las conductas siguen siendo las conductas típicas del folclore nacional alrededor de este realismo mágico, donde se cree que simplemente por querer se puede. Casos típicos de cosas que han ido evolucionando naturalmente en la misma medida que ha evolucionado el país en las conductas es el Consejo Superior. Siempre he sido bastante reacio cuando hace sus declaraciones que no excesivas, por llamarlo de alguna manera. Pero creo que últimamente ha tenido declaraciones que entran en fases que son típicamente académicas, científicas, y que no puede ser que un órgano político se despida al respecto, porque se confunde a la sociedad y se cree que, como lo dice el Consejo Superior de una universidad, se está diciendo con el peso político, con el peso académico, científico, y en realidad se está realizando por razones políticas y no académicas. Es como si yo de golpe no me gustaran las leyes de Newton y las pusiera en consideración porque un grupo ambientalista o un grupo energético viene y decide que las leyes de Newton no valen más. Y entonces la ponemos en votación en base a bombo y gritos, y por supuesto probablemente perdamos las votaciones, pero las leyes de Newton van a seguir valiendo, eso no tengo la menor duda. El ideologismo, las posiciones ideológicas o políticas o partidarias en ese sentido producen sesgos que hacen que se tomen decisiones o se hagan declaraciones que no hacen más que alejar a la gente con más sentido común de lo que es la universidad como faro del conocimiento, por llamarlo de alguna manera.
problema serio que yo creo que tiene la universidad es... desde mi punto de vista, llevamos ya 40 años al menos de la democracia, 30 y pico de años sin una estrategia clara de a dónde queremos ir. Igual que en todo el sistema educativo argentino, ya no podemos decir más que el problema era que teníamos que en educación gastar el 6% del Producto Bruto Interno, porque de hecho ya lo estamos haciendo y no hemos logrado ver todavía ninguna maravilla. Y en esto tengo que decir algo sobre lo que hacen los supuestos test estos internacionales. Yo puedo querer meter un placar en una pieza y puedo medir la profundidad del placar y decir es muy profundo. Alguien puede decir, bueno, pero la profundidad no importa. Y entonces digo, bueno, miramos el ancho y me puede dar que es muy grande. Y me dice, bueno, pero es el ancho, no la profundidad, no importa. Y puedo medir el alto y me da muy grande. Y bueno, pero es el alto, no el ancho, no importa. Y le puedo medir el volumen y me da muy grande. Yo no sé, al final, nada de los otros cuestionamientos. No sé con qué me están midiendo, pero lo que sí puedo garantizar es que el placar es grande. No sé si es que es muy ancho, si es muy alto, pero el placar es grande. Entonces, cuando nos empiezan a medir, sea con el test de PISA, con el test de los chinos, con el test de Oxford, con el que sea, todos miden distintas cosas, pero de esconderse a lo que dicen los test, decir, está todo bien. No, el problema es que nosotros tenemos que tener una medición especial. A mí realmente me espanta. Creo que como sociedad tenemos una autocomplacencia terriblemente peligrosa. A eso, a su vez, creo que tenemos otro problema serio y tiene que ver con la estructura de gobierno propia de la universidad. Yo esto lo he discutido mucho con algunos dirigentes estudiantiles, con John en particular lo hemos discutido mucho. Yo creo que la estructura del Consejo Superior como estructura de gobierno que está basada en la representación de las facultades y de los distintos, de las facultades como feudos y de la representación después de las corporaciones, lo único que genera es tironeo. Y no realmente una distribución de recursos o políticas de estrategia que tengan en cuenta el bien común y el bien de la nación. El ejemplo típico para mí es el aumento permanente de querer tener cada vez más facultades. La razón por la que uno quiere tener más facultades en la Universidad Nacional de Córdoba no es porque eso garantice uno de los objetivos, yo cuáles creo los que deberían ser los objetivos. El objetivo, por ejemplo, de una mejora de la calidad académica. La razón por la cual la gente quiere tener facultades es porque quiere estar en la mesa donde se reparte el dinero o en las mesas donde se toman las decisiones. Yo alguna vez dije, yo no tendría ningún problema que distribuyeran como quieran, siempre y cuando no fueran ni las corporaciones ni los feudos los que se juntaran. Si hubiera un comité, un buró, que tomara las decisiones de cómo se va a gastar o las decisiones de política universitaria en base a los intereses de la nación y de la estrategia que los intereses de la nación nos lleven, aunque sean las estrategias que fije el Parlamento de la nación. Pero lo peor que puede pasar que lo que se convierta es que las decisiones se tomen en pujas, pero esto es muy típico de una sociedad corporativa como la Argentina, en puja de los feudos y las corporaciones. Eso lleva necesariamente que todo el mundo quiere subdividirse. Recién yo hablaba de que Europa pronto va a terminar, cada región europea va a terminar siendo un país. Mañana vamos a ver qué pasa con Escocia. Bueno, si nosotros dejamos cada carrera va a querer ser una facultad. Y eso necesariamente es así si el sistema de gobierno fomenta eso. Y es la razón por la cual yo creo que eso no ayuda, porque saca de foco que el problema no es estar ahí. Por eso yo creo que habría que sacar del Consejo Superior la toma de decisiones, por ejemplo, presupuestarias. Saca el problema clave, que es el problema académico, y lo pone en su lugar los problemas de los intereses corporativos que tienen normalmente que ver con intereses económicos, aunque sea el nombramiento de personas. La segunda cosa que también es importante tener en cuenta, que es ahora ya, segunda cosa que creo que hay que tener en cuenta es cuando se intentó distribuir dinero por pautas. Lo primero que se pone como eje de la discusión es el número de alumnos. Y el número de alumnos no es una variable neutra. Porque en la Argentina en particular, donde tenemos universidad de masa, los chicos van a la universidad. Y cuando uno dice voy a hacer una política y una estrategia de distribución de recursos en función de los números de alumnos, estoy tomando la decisión que voy a hacer una política en función de la demanda de los chicos de 18 años, los cuales están absolutamente influenciados por los medios masivos y por la cultura argentina.
Esa cultura del querer, aunque no puedas, lleva a que los chicos muchas veces toman la decisión de seguir una carrera que supuestamente dicen que es de vocación, pero es supuestamente un mandato colectivo sobre las carreras tradicionales, pensando que van a lograr ellos triunfar en campos normalmente donde ya está saturada la demanda. No hay ninguna acción clara para intentar evitar que esos chicos, que muchos de ellos realmente no tienen la vocación clara, vayan a los lugares donde después ellos van a pretender ser parte del mercado laboral y no tienen necesidad de ellos. Cuando uno toma la política entonces, de tener el número de alumnos como eje, entonces se olvida que es una política posible. Yo lo he reconocido muchas veces, yo en eso lo he escuchado, esta discusión muchas veces, que le he mantenido como decano. Yo he dicho que no estoy dispuesto a negociar en base a que cambiemos un poco los parámetros correctivos a esa política. Bueno, le demos un poquito más a esta facultad si tiene más full time, le demos un poquito más si hace más investigación. Yo he dicho, no, acá hay dos filosofías distintas. O es a demanda de los chicos de 18 años, imbuidos, como digo yo, por este realismo mágico, o es en función de los intereses de la nación, que en el caso de las carreras o áreas han sido determinadas en el Parlamento de la Nación. ¿Cuáles son las áreas estratégicas? Son dos filosofías distintas. Yo en algún momento dije, bueno, hagamos una cosa, dividamos el presupuesto por dos, distribuyan para un lado en función del número de alumnos y dejen a los que somos prioritarios de acuerdo al Parlamento de la Nación, darnos dinero y nos distribuimos nosotros y manejamos. Pero no me hagan que cambie y negocie, porque esto no es un problema de agarrar y arreglar los parámetros, a ver cómo nos da mejor a cada uno. Nos entramos en una discusión en la cual terminamos todos los pelos y en realidad no estamos atacando el fondo de la cuestión, que yo creo que es un problema de cómo se arma una estrategia de nación. Los problemas centrales que se deberían mejorar para mí son calidad objetiva del graduado. Claramente tenemos que mejorar nuestros graduados. Lo indican al menos todos los test internacionales que se han hecho, y lo que uno ve en la sociedad muestra que nuestros graduados tienen que mejorar, sobre todo si queremos recuperar la universidad, por ejemplo, de los 60. La retención de los estudiantes ha pasado a ser sumamente importante. Piensen que solamente el promedio del 19% de los que ingresan egresan. Eso no pasa casi en ningún lugar del mundo. Pero la única manera de lograr una retención es que quienes entren realmente saben a dónde entran y para qué entran. Porque si van ahí porque no tienen otra cosa que hacer, no le ayudamos ni a ellos ni ellos le ayudan a la sociedad. Los que entren tienen que estar sabiendo y en condiciones de hacer el esfuerzo. Después se los podrá becar a los que no tienen una situación económica adecuada, a aquellos que tengan una formación, como digo yo, una inequidad académica porque vienen, qué sé yo, de Jujuy o de la Quebrada, donde sea, se le podrá ayudar durante un año, pero si no está la matriz del esfuerzo metida como concepto, no hay nada, no se puede hacer nada. O sea, naturalmente, si uno no ataca el problema básico, entonces no se va a pasar de seguir teniendo el 19% de los graduados. Y no vamos a mejorar la retención. Claramente creo también que hay que acomodarse no solo a las vocaciones, sino al mercado laboral. En ese sentido hay que hacer acciones respecto a ello. Y finalmente que creo que tanto en investigación y en extensión debe estar dirigida a la sociedad, no a una universidad de Torre de Marfil, pero en particular al sistema productivo. Nuestras universidades, mi experiencia, realmente yo he tenido experiencia en cosas muy, muy diversas, totalmente diversas, casi en todos los estamentos. He estado en estamentos gubernamentales y administrativos y he estado en estamentos industriales nacionales y provinciales. Y realmente Argentina, uno de los grandes problemas que tiene es la incapacidad que ha tenido de transferir conocimiento desde las universidades a las industrias. Para lograr las mejoras de estos objetivos que acabo de decir, claramente, y esta es la parte escéptica, creo que no se puede hacer en función de un programa. O sea, si no tenemos ninguna de estas cosas, no es culpa de nadie en particular, es culpa de todos. No podemos hacer ninguna de estas cosas que he dicho que creo que hay que hacer si no cambia la conducta social. Si cambiase la conducta social, si la gente dejara de pensar en el realismo mágico y eso obligara a que los dirigentes dejaran de realizar demagogia,
entonces tendríamos alguna chance en la universidad, como en el resto de las cosas del país, de producir transformaciones. En tanto no sea así, esto va a seguir como viene, se irá deteriorando cada vez más. Tendremos ámbitos como por ejemplo terriblemente corporativizados. Un caso típico, yo siempre cuento, es cómo se hacen los concursos cuando se hacen los concursos de ingreso para no docentes, porque en realidad muchísimas veces no se hacen, y a los 3, 4 años que entraron por un dedo mágico, quedan, porque en algún momento alguien dice, bueno, pero están acá, hace 4 años que están acá, no tienen concurso, tenemos que darle estabilidad, lo cual también desde el punto de vista laboral es cierto, con lo cual se estabiliza. Pero cuando se hacen los concursos, se evalúan ellos mismos. O sea, los concursos no es como los controles de gestión docente, donde están otros miembros de la comunidad presentes y observando. Los no docentes, cuando hacen un concurso, lo hacen ellos, sea para ingreso o para ascenso. Con lo cual, históricamente, los 3 miembros del tribunal se ponen de acuerdo en función de hoy me toca a mí, mañana te toca a vos. Entonces, de ese punto de vista se genera lo que todos conocemos en el país, que es un sistema clientelar, aunque sea de la propia corporación. Romper con eso, cuando a mí me tocó romper, me costó muchísimo, lo logré, pero duró lo que dura uno. Entonces, no hay proyecto de nada que depende de un individuo o de un grupo de individuos. Los proyectos de naciones dependen de las naciones, de los pueblos como un todo. Si no, puede pasar la casualidad que le tocó una vez 4 años a una persona espectacular y después todo se va al diablo de nuevo. Esa es mi visión, no es una visión optimista claramente, pero es la visión que he ido ganando con los años en función de los lugares que he ocupado y de las cosas que he visto que suceden. Muchas gracias. Muchas gracias.